Bueno, aquí ustedes lo que ven pues es un cielo oscuro, ¿no? Y la idea aquí es que hay nubes en el cielo, nos hace recordar al famoso, al cielo panceburro que le llaman, el cielo limeño. Entonces, pero miren, esto, por ejemplo, nos podría un poco invitar a la depresión, ¿no? Y justamente eso es de lo que queremos trabajar el día de hoy. Queremos saber hasta qué punto pues estamos nosotros en condiciones de apoyar a nuestros estudiantes. ¿Y por qué razón? Miren, aquí está una de las razones. Y lo que ustedes ven aquí es la cantidad de personas que están siendo, que han muerto en nuestra ciudad por el COVID. Estamos hablando de que nos estamos acercando a las 3,000 personas, miren. Y en este momento a mí me gustaría conocer de parte de ustedes si tienen algún amigo o familiar que haya sido víctima de esta enfermedad. Julio. ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? Sí, bueno, ahorita yo conozco el caso del director del colegio, bueno, el profesor Marino León, ha trabajado por allá por Casa Grande, me parece, en la Ugela allá, pero ha sido reasignado acá al colegio José Olaya de la Esperanza, y bueno, ahorita su caso es delicado, ¿no? Él está, según sé, que no, o sea, no encuentran una cama UCI, o sea, para ser asistido, pero sí está delicado de salud, ¿no? Ya me parece que hace una semana. Y bueno, él, bueno, he visto que él ha estado, pues, hasta con buen ánimo para empezar a iniciar las labores aquí en el colegio, ¿no? Porque yo también soy de La Esperanza. Y el colegio donde él está como director, ha sido resignado, es mi colegio. Yo soy del colegio José Olaya La Esperanza, ¿no? A nivel secundario, promoción. Y entonces, una pena, ¿no? Una tristeza, porque probablemente el profesor ha tenido algún descuido y se ha contagiado, pues, ¿no? Pero primero su hijo, el menor, un joven de 18, 19 años, creo, él tuvo la enfermedad, y luego, el joven ya se ha recuperado, ¿no? Está fuera de peligro, pero él es el que está ahorita en la situación allá en alta complejidad. Entonces, el virus está, pues, ¿no? O sea, la recomendación es tomar las medidas de protección para, mire, esto lo que no sabemos cuál será el desenlace, ¿no? Del profesor, bueno, y lo que sí sé es que están tratando de conseguir un ventilador mecánico para que lo puedan ayudar, porque él lógicamente está entubado, ¿no? Pero, como le digo, no encuentran, el problema es que no tienen cama UCI, y entonces corre el riesgo, su vida está en peligro, ¿no? Su vida está en peligro. Dios quiera pueda ayudarlo, ¿no? A mejorar en estas circunstancias de su salud. Y bueno, él es un caso, ¿no? Pero yo ya tengo familiares también que han perdido la vida, ¿no? Promedio de 10 personas, 10 cercanos a mí han perdido la vida, ¿no? Bueno, descuido y bueno, esto es lo que está pasando en esa situación. Bien, eso quería comentar, profesor. El profesor es un amigo mío, somos amigos, somos conocidos. Y bueno, lamentablemente lo que le está pasando, ¿no? Bien. Bien. Hola, Miren, Julio. sí, Julio, Narda. mira, lo que tú dices es muy cierto, y lo que dice también el profesor, ¿no? Que acaba de comentar. Y creo que eso no lo ha previsto el ministerio. Lamentablemente en el sector educación habemos muchos que o hemos perdido un amigo o hemos perdido un familiar. Bueno, en mi caso también he perdido un familiar muy cercano, a mi hermana. Y eso es un dolor muy grande. Y en la mayoría del sector educación hemos visto cómo cada día van muriendo personas, profesores, directores, ¿no? Y creo que eso debió prever el Ministerio de Educación,
y más que nosotros poder dar un soporte emocional, que sí lo podemos hacer, pero no como lo haría un psicólogo. Ujú, Y sobre todo, creo que también los maestros, directores y todo el personal necesita este soporte emocional para poder dar soporte emocional a los estudiantes. Necesitamos estar bien emocionalmente, psicológicamente, ¿no? Bueno, estamos ya en esto, esta semana, que la verdad la mayoría no hemos sabido cómo empezar, pero ahí ujú. estamos y tratando y con el apoyo en algunos casos de los profesores que también son psicólogos y que nos están ayudando bastante. Pero es una pena que el ministerio desde escritorios nos manden a hacer actividades que ellos han debido prever, porque esto no tiene un mes, 2 meses, sino ya justo hoy cumplimos un año. Entonces, creo que todos los que estamos aquí estamos en esa misma situación. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y queremos tener una idea que nos aclare en este panorama cómo llevarlo, ¿no? Porque no es lo mismo hacer unas sesiones de matemática, de comunicación, Mm, como el de dar soporte emocional a un estudiante, que lo hacemos, sí lo hacemos, pero no lo podemos hacer como lo hace un especialista, ¿no? Y sobre todo, todos los días y con las diferentes secciones, porque ahorita es esa la realidad en la que nos ha puesto el Ministerio de Educación. bien, Narda, bien. Sí, lamentablemente esta es la situación, porque el ministerio parece que estuviera pensando en las necesidades de los alumnos, pero no se da cuenta que los mismos maestros tienen problemas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la depresión, ¿no? ¿Cuántos de nuestros colegas ahorita están sufriendo por haber perdido a un familiar, haber perdido de repente al esposo, a la esposa, al padre? Incluso, por ejemplo, una amiga me había informado de que sí, en uno de los hospitales de Trujillo hay niños que están en UCI. Mire, sabemos que el índice de letalidad es bastante bajo en niños, pero no es cero. Sí hay. Entonces, tendríamos nosotros que tener en cuenta esta situación. Y miren, si ustedes observan acá el cuadro, en el Perú, al 12 de marzo del 21, hay 48.841 fallecidos por COVID. La pregunta es, ¿nosotros pensamos que esta es la cantidad total o hay, como se dice, un subregistro? Según lo que se plantea, podría estar tranquilamente duplicando esa cantidad. Y lo mismo pasaría, pues, o podría ser un aproximado en el caso de Trujillo. No se olviden que ahora Trujillo está en alerta extrema. Y por ese lado, es muy probable que en Trujillo tengamos una cantidad mayor. Y también en algunas provincias de nuestra región, donde también ha sido fuerte el contagio. Entonces, por ese lado, no nos cabe duda de que ustedes en un determinado momento se van a enfrentar a esta situación de tener a uno de sus alumnos con temas de depresión. Y entonces justamente es la necesidad de que nosotros, si bien es cierto, como dice Narda, no estamos preparados, pero al menos de lo que esté de nuestra parte, al menos poder identificar aquellos muchachos que de repente están en una situación extrema para poder hacer la derivación respectiva. Y ahí también podríamos pensar que el ministerio también está
está haciendo las cosas mal, porque debería haber un soporte profesional de psicólogos listos para trabajar esos casos extremos. Y entonces, esta es la situación que tenemos ahora y como les digo, muchos de sus alumnos van a tener este problema de haber visto morirse a uno de sus familiares. Bien, entonces pasamos a ver la situación de emergencia. Miren, ¿qué ha originado el COVID? Miren, por un lado está la pérdida de empleo. ¿Por qué en nuestro país esta pérdida se siente más? Es por la informalidad de nuestra economía. Muchas personas han podido sustentar su vida a través del comercio ambulatorio, a través de llevar a cabo actividades informales. Y entonces, en muchos de los casos también llegan a nuestros colegios muchachos que sencillamente sus padres no han podido pagar una mensualidad en el colegio particular, ¿no? Yo conozco casos de padres que al día de hoy deben más de 15,000 soles. Y miren, ¿de dónde se han quedado sin trabajo? Entonces, esos padres están tratando de ponerlo en un colegio público a sus hijos. Y van a llegar a nosotros. Entonces, por otro lado, tenemos, por ejemplo, en esta foto, ven cómo en algunos casos, pues, en los asentamientos humanos, se trata de trabajar con lo que era la famosa organización popular, ¿no? Las ollas comunes, para poder hacer frente a esta situación. Imagínense personas que no reciben ningún ingreso, porque no han podido trabajar, porque se enfermaron o porque han fallecido, o porque las secuelas han dejado sin condiciones de poder trabajar. Y entonces ahí vemos el tema de la depresión de los jóvenes y niños, ¿no? Entonces, bueno, la UNESCO acá nos dice, ¿no? Que cuando existe un estado de emergencia, como el que nosotros estamos viviendo, pues acá habla de haber vivido, pero lamentablemente nosotros seguimos en esa emergencia. La idea es que las personas quieren volver a la normalidad, quieren que las cosas vuelvan a su cauce, que sean como antes. Pero esta normalidad es una nueva normalidad. Entonces, nosotros vamos a tener alumnos que han tenido experiencias muy fuertes, que muchos de nuestra generación no la han tenido, ¿no? Hay algunos casos que son terribles. Hay casos de que de una familia de 8 hermanos, 7 han fallecido, imagínense. Así de graves hay casos. Y entonces, familias que se han contagiado enteras del COVID, ¿no? Y que también han quedado expuestas a estas secuelas. Y miren, la idea es que la escuela debe brindar a los niños ese lugar para darle ese soporte emocional que necesitan. Y entonces es por eso que yo les decía, ¿no? Nosotros no podemos cometer el error de en la primera semana, como lo han planteado muchos directores de instituciones, apurándoles a los docentes que hagan su prueba diagnóstica, porque en la primera semana, según ellos, se iba a aplicar. Y no, es el momento de acoger a los estudiantes. Es el momento de hacerles ver lo que está pasando y cómo poder sobrellevar esta situación. Ese es esta semana, y yo estoy seguro que hasta la siguiente semana tenemos que estar en esa necesidad. Entonces, vamos a ver lo que nos está planteando el ministerio. Pero antes,
miren lo que podría estar pasando con nuestros niños, ¿no? Con nuestros niños, con nuestros jóvenes. En el caso, por ejemplo, de que se han quedado sin un hogar, que se han quedado sin sus padres, puede ser que estos niños hayan sido albergados, pero en lugares donde existe el hacinamiento y donde también puede aumentar los riesgos de abuso sexual, maltrato infantil y epidemias. Porque ahorita, por ejemplo, con fuerza parece que está entrando otra vez el dengue, imagínense. Va a existir en estos muchachos, en estos niños, en estos jóvenes, un debilitamiento de la salud, tanto en lo que es la parte física como en lo intelectual y lo anímico. De repente, la posibilidad de que ellos se concentren, de que nos presten atención, se va a reducir y hay que estar conscientes de esto. También se han reducido los espacios de recreación. Miren, yo tengo un sobrino que ha nacido, va a cumplir 2 años, ¿ya? Pero miren, prácticamente 1 año de su vida ha estado prácticamente confinado en su casa. Y cuando se dio la posibilidad de sacarlos, ¿no? Y una alegría verlo cómo jugaba, cómo retosaba por el parque. Imagínense, es algo que muchos de nuestra generación nunca lo han vivido. O sea, lo que nosotros estamos viviendo ahora son circunstancias excepcionales. Y son generaciones que van a quedar marcadas por esta situación. También podría presentarse casos, ¿no? En el caso ahorita de nosotros, la costa, son condiciones de calor, pero felizmente que no es tan fuerte como en otros años, ¿no? Pero sí se puede dar. También está el tema de la malnutrición, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, los padres que no están en condiciones de repente de alimentarlos adecuadamente, les engañan con alguna golosina o comida chatarra que no los va a nutrir. Y también pues tenemos la posibilidad de, como les decía, de tener secuelas, ¿no? Producto de la exposición al virus. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Ahora, más o menos para nosotros captar cuáles son los síntomas emocionales después de un evento adverso. ¿Qué es lo que podríamos nosotros de repente identificar en nuestros alumnos? Por ejemplo, hay que estar atentos a si nos hacen estos comentarios, ¿no? Si tienen sueños recurrentes o pesadillas sobre lo que podría haber pasado, por ejemplo, el hecho de que uno de sus familiares haya muerto. También la dificultad para concentrarse o recordar cosas, ¿no? Que esto impacta directamente con la parte cognitiva. Sensación de entumecimiento, alteraciones en la alimentación y los patrones de sueño. Entonces, tendríamos nosotros que estar, tratar de recoger la información acerca de esto. Por eso es que el día de hoy yo he conseguido dos test que el día de hoy les vamos a dar para aquellos profesores que tienen un trabajo que podríamos decir, es muy probable que en un mes estén yendo a laborar en forma presencial. Y entonces para ellos, el día de hoy les vamos a entregar estos 2 test para que en la medida de las posibilidades lo impriman y puedan aplicar estos test a sus estudiantes. Bueno, otros síntomas que podemos encontrar son momentos de enojo o irritabilidad intensa, explosiones, ¿no? De sus emociones,
Síntomas físicos persistentes, por ejemplo, dolores de cabeza, problemas digestivos, tensión muscular. Sobreprotección con su familia también. Bueno, en este caso pasa mayormente en adultos, ¿no? Anulación del recuerdo de los eventos violentos o de evacuación. Llanto sin razón aparente. Entonces, miren, hay que tener presente esto, porque en las reuniones que tenemos, tratar siempre de conversar. De repente, al ver algún síntoma, decirle al muchacho que se quede de repente, ¿no? Un ratito más para conversar con él. O, en su defecto, hacerle una llamada, ¿no? Una vez que hemos detectado alguno de estos síntomas. Bueno, ¿qué actitudes van a promover la resiliencia en los niños, ¿no? ¿Qué actitudes se pueden tomar? En primer lugar, se necesita que nosotros como docentes apoyemos a las familias y también a aquellos profesores que trabajan en las comunidades de la sierra deben de alguna manera tratar de establecer relaciones, vínculos con ellas, porque se tiene que ver de cómo, por ejemplo, se pueden tratar de resolver problemas, ¿no? Y en este caso, si es que se llegaran a dar las clases presenciales, va a haber esta posibilidad, porque supongo que los que tengan que ir, por ejemplo, que han estado acá en la ciudad y tengan que ir, van a pasar por un periodo de cuarentena, ¿no? Acceso apropiado a los sistemas de soporte y salud. Imagínense que aquí nosotros, pues en nuestro país, esta situación de la salud es muy precaria, sobre todo cuando uno se va a la sierra, por ejemplo, ve que prácticamente no hay, no hay lugares, no hay centros médicos, ¿no? Para atender casos de enfermedades. También va por este tema, ¿no? De que se pueda trabajar lo que podría ser un resarcimiento de lo que sería las actividades económicas, ¿no? Que le permitan a las familias tener ingresos. Y bueno, hay que centrar la atención en las fortalezas de las personas, ¿no? Y también de las redes de apoyo que se pueden dar en estos ámbitos, ¿no? Familiar, comunitario. Bien. ¿Cómo es el proceso de duelo en niños y niñas? Miren, los psicólogos nos dicen que en el proceso de duelo se pasa por estas 3 etapas, ¿no? La primera es la etapa de la negación, que viene a ser un mecanismo de defensa natural, que va a permitir a la persona que está sufriendo, en este caso al niño, atenuar los impactos emocionales fuertes, para que estos los pueda ir, como se dice, lo puede ir digeriendo, ¿no? Poco a poco. Esa es la idea. Entonces, en un primer momento hay esa situación que es como que yo me levanto un escudo, ¿no? Y es el de la negación. Luego viene una etapa de la protesta. En esta etapa se pueden presentar sentimientos de tristeza, de rabia, de ansiedad, de culpa o vergüenza también. Aquí el niño piensa que todo tiene la tendencia a pensar que todo está relacionado con ellos. O sea, las cosas que suceden, piensan que está relacionado con ellos, que de repente se le hace algo que ha sucedido, ha sido para afectarlo, ¿no? Y entonces hay esta reacción, ¿no? Y finalmente viene esta siguiente etapa, que es la de reorganización. Bueno, aquí ya estamos viendo que después de haber pasado por estas 3 etapas, ya el niño recorre el interés por lo que ocurre a su alrededor. En este caso, podríamos estar hablando de las clases mismas, ¿no? Suele alcanzar un considerable nivel de madurez emocional y también son más sensibles al dolor de los demás, porque ellos lo han sentido, ¿no? Entonces, como que su empatía se aguzara al haber tenido este sufrimiento.
Ahora miren, lo que yo quiero que ustedes sean conscientes es de que estas etapas nosotros no las debemos interrumpir, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, es un proceso. Tiene su inicio y tiene su final. Nosotros aquí lo que tenemos que hacer es acompañar. Me gustaría que abran sus micrófonos para hacer algún comentario sobre este aspecto. ¿Qué nos puede decir? Buenas noches, profesor Julio. Sí, efectivamente comparto esa idea porque es un proceso que hay que respetarlo en ellos. Si de por sí los jóvenes, los niños son vulnerables, pues con esta situación tan caótica e inesperada, definitivamente sí les ha afectado bastante, ¿no? Al principio han hecho negación, luego la protesta y ahora lo que es ya la asimilación. Ellos ya lo aceptaron, ya lo asimilaron, pero igual quedan las secuelas, el miedo, el susto. Casualmente hoy día pregunté a mis estudiantes vía WhatsApp cómo se sentían y la mayoría pues coincidió que tenían mucho miedo, mucha angustia porque habían perdido seres a familiares, a seres queridos, porque veían las noticias que la gente se moría y tenían pena. Entonces es una realidad pues en el cual nuestros adolescentes, nuestros estudiantes están muy frágiles, muy flexibles a todo ello. Pues. Claro. En todo caso, por ejemplo, ¿cuál usted considera que debería ser la actuación, ¿no? Frente a esta situación del maestro? Vamos a ver un caso de un niño que usted se haya enterado de que ha perdido a un familiar muy cercano. Bueno, yo pienso de que hay que darle su acompañamiento, su soporte emocional, la escucha activa, la empatía, entender lo que de repente está indispuesto. ¿Por qué? Porque emocionalmente pues está afectado. Y recordemos que lo emocional repercute sobre lo cognitivo. Entonces, simplemente enseñarle pues a que está en un proceso de duelo, ¿no? Un duelo tiene su duración dentro de los parámetros normales. Luego ya se convierte en un duelo patológico, ¿no? Si hablamos de alguien que ha perdido a un ser querido, un familiar directo, ¿no? Enseñarle los procesos del duelo, enseñarle estrategias de afrontamiento, de resiliencia y darle básicamente el acompañamiento y la empatía a entender pues de que no va a ser tan fácil que logre sus aprendizajes porque está indispuesto, que no va a tener siempre la misma predisposición. Y darle acompañamiento, seguimiento, pues. Entonces sería mi actuar con esos estudiantes, ¿no? Muy bien. Excelente. Miren, les voy a pedir ahorita que entren al buscador y pongan Mentimeter, ¿ya? A ver, entren todos al buscador y ponen Mentimeter. ¿Ya? ¿Ya entraron? A ver, vayan al Google o a un buscador que ustedes tienen. Mentimeter, ya está. Ya. Ahora sí, pongan este código ahí. ¿Ya? El código que estoy poniendo en el chat, pongan el código. ¿Ya? A ver, ¿quién dice ya entré? Ya, a ver, Juan Reyes. ¿Le ha salido una pregunta? Sí, profesor Julio, buenas noches. Sí, tengo acá, dice, ¿cómo se siente el día de hoy? Ya, a esa pregunta que dice, ¿cómo te sientes el día de hoy? Contéstanla con una sola palabra. ¿Cómo se siente en el día de hoy? ¿Contesto? Sí, conteste. ¿Lo escribo nomás o también les digo? No, lo escribe en Mentimeter. Ya.
Ya, profesor. A ver. Vamos a ver. Estresada, tranquilo, motivado. A ver, voy a compartir lo que ustedes están poniendo, ¿ya? Acá está. A ver, hasta ahorita tenemos cinco participantes. Ansioso. Se sienten muy bien. A ver, continúen. Muy bien, ¿no son dos palabras? Se acepta. Motivado. Tranquila. Tranquilo. Bien. Creo que estresada se escribe con S, ¿no? O Sí, con Z. profesor, A ver, sí. ¿quién? ¿Profesor de Con ese, comunicación? Con S, ¿no? con ese. Sí. Preocupada. A ver, ¿quién está preocupada? ¿Y por qué está preocupada? Seguro están pidiendo la evaluación diagnóstica en situación igual que en la mía. Y la prueba para la carpeta de recuperación también seguro, todo en una sola semana. Miren, aquí tenemos el problema pues con nuestros dirigentes, ¿no? Yo hace poco he tenido también una discusión un poco fuerte con uno de mis jefes. Y pero miren, ya más adelante les voy a ir diciendo cómo es que hay que trabajar esas situaciones, ¿no? Porque miren, lo más importante es la que ustedes están poniendo ahí. El estar tranquilo, el estar motivado, el estar feliz. Ese debe ser nuestro negocio, ¿ya? Y en nuestra vida pasan situaciones que atentan contra esa felicidad, atentan contra ese estado. Entonces, así como nosotros, por ejemplo, tomamos las decisiones, ¿no? Nos ponemos al tanto y hacemos las actividades necesarias para recuperar nuestro dinero, por ejemplo, ¿no? Si es que es un problema por el estilo. Así también tenemos que hacerlo con nuestra felicidad. Nosotros debemos cuidar el estar bien, el estar tranquilos, el sentirse optimistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que desarrollar ciertas estrategias de cómo Como quien trabajar. descansa. A ver, acá han puesto en inglés, me parece muy, muy bien, y lo han escrito muy bien. Debe ser una profesora de inglés. ¿Ah? Hola, Julio César. ¿Ah? ¿Quién Hola, es? Patricia. Ah, ¿Cómo está? ¿cómo está? Acá un ratito quería un poquito participar y felicitar. Bueno, nos da herramientas, estrategias muy bonitas para trasladarlas a nuestra institución educativa. Claro, miren, y ustedes se darán cuenta lo sencillo que es. El tema del Es muy colegiado, sencillo. sí, lo estoy viendo, ya lo estamos por acá procesando. Claro. Le decía que muchos hablamos de la empatía, pero cuando se trata de emplearla como herramienta emocional, pues nos alejamos de ella, ¿no? Por ejemplo, tenemos una carga, como le escuché, pedagógica demandante, que si ponemos preocupada es poquito, y nos hace sentir o elevar un poco el estrés, ¿no? En todo caso, nadie se preocupa por los 100, 50 profesores de cada institución educativa y cuál es su sentir. En todo caso, estos temas son muy importantes y es necesario que escuchen los directores, los jerarcas, e ir dándonos pues esa empatía que nosotros necesitamos, ¿no? Nos ponen fechas, cronogramas y no comparten nuestro sentir. Bueno, en mi caso soy coordinadora de TOE, por ahí nos piden ya las fichas familiares, que establecer contacto con las familias, y yo sé que estreso a mis tutores, ¿no?
muy preocupada también, por eso había decidido participar en esto, porque quisiera darles un poco de tranquilidad. Esa es mi intervención, ojalá nos pueda ayudar, César. Sí. Muchas gracias y saludos para todos. Saludos para usted y gracias por su participación. Miren, esa es la idea y justamente ahorita hemos tenido una capacitación para directores y ¿ustedes saben sobre qué ha sido esa capacitación para directores? ¿Tienen idea cuál podría haber sido el tema? ¿Ah? Alguien que me pueda decir, a ver. Traten de adivinar. ¿En qué? Evaluación diagnóstica, la carpeta de recuperación. Qué No, bueno, debe ser, señor. qué bueno que hubiera sido así. Nada. No. ¿Saben de qué ha sido la capacitación? Instrumentos de gestión pedagógica. Ah, su macho. Instrumentos de gestión, o sea, están fuera de foco, parece, ¿no? Le Están sigue interesando viviendo solamente la otra documentación, realidad. ¿no? ¿Ah? O sea que sigue lo mismo de toda la vida, solo les interesa los documentos, quedar bien por escrito nada más, saber armar Nada más, ¿no? El papel aguanta todo. Sí, lamentablemente. Y en Maestro eso Julio. se estresan, miren, en eso se estresan, en eso están preocupados y tratan mal a la gente, ¿no? En un momento en que no estamos para esa situación. Así como nosotros ahorita les estamos diciendo que el alumno no es para que en la primera semana lo estresemos pidiéndole cosas, sino que más bien busquemos en él cómo se siente, tratemos de apoyarlo, tratemos de escucharlo, como nos habían dicho hace poco. En lugar de eso, estamos nosotros de repente también como tratando de exigirle cosas al estudiante. Y entonces tenemos que dejar esa actitud. Lamentablemente, como le digo, sí, Arturo. Díganos, Arturo. Mire, la verdad que sí, ¿me escucha? Sí, sí, te escuchamos. ¿Me escucha? Ya, lo que quería decirle era que si lo vemos así, ¿no? Y no son solamente ellos, somos muchos de nosotros. Es ya una forma de crianza que hemos tenido. La crianza que hemos tenido ha sido con una disciplina muy dura. Entonces ya ha quedado eso enraizado en nosotros. Y muy pocos están tomando lo que estamos haciendo ahora. O sea, tratar de cambiar esa estructura mental que tenemos, porque para ellos está bien. Hay muchos profesores que están en, presentó el trabajo, salió bien, salió jalado, pero lo que estamos enfocando ahorita es una nueva forma de pensar. Porque ¿cómo hemos sido educados nosotros en el colegio? Hasta con chapitas. Recuerden, antes había el pan con queso. Estamos hablando, bueno, quizás los jóvenes, hay profesores jóvenes ahí, ¿no? Que no han vivido eso, pero yo tengo 56 años y la verdad que la educación en esa época era en base al rigor y muchos de los docentes, especialmente los de mi época, tienen esa estructura mental. Por lo tanto, son buenas este tipo de capacitaciones, quizás ver la forma de hacerles llegar a ellos, porque están en eso, ¿no? Evaluar. Gracias. Muy bien, Arturo. Miren, volviendo a nuestra presentación, ¿sí? Vamos a ver que, como nos había dicho nuestra compañera Narda, hay momentos en que ya la situación nos ha sobrepasado. O sea, nosotros ya no estamos en condiciones de atender el caso, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una derivación al psicólogo. Me parece que la gran unidad el año pasado ha tenido psicólogo, ojalá que este año tenga, pero esto podría ser por la emergencia, debería en los colegios haber psicólogos y también para aquellos lugares que tienen muy poco alumnado, podrían haber el caso de psicólogos itinerantes, ¿no? Que un día vayan a una institución, el otro día estén en otra institución y así, ¿no?
en toda la semana, por lo menos un día en cada institución, para poder atender estos casos. Y entonces, miren, acá nos pregunta, ¿cuándo es necesario buscar ayuda profesional? Por ejemplo, miren, cuando hay esa posibilidad, ¿no? De tener una negación total de la muerte, ¿ya? El de repente decir, no, pero él está acá. Miren, cuando mi madre murió, yo he tenido unos sueños recurrentes. Han sido unos sueños muy bonitos, en realidad, porque han sido sueños en los que hemos estado felices, nos hemos abrazado. Pero en esos sueños, algo común ha sido de que yo la veía viva a mi mamá, ¿no? Y en mis sueños parece que empezaba a tener la conciencia, ¿no? De lo que realmente estaba pasando, o sea, de que mi mamá estaba muerta, pero en el sueño la estaba viendo viva. Y miren, ha sido muy recurrente esto, pero hay personas que de repente, en el caso de los niños a veces, hay esta situación de tener esa negación, del pensar que de repente pasó algo, que en realidad no se ha muerto. Ustedes saben que muchos de las personas que han muerto no se han podido ir los familiares a despedir de ellos, ¿no? Y entonces el niño podría decir, pero no, en realidad mi papá debe estar vivo, pero puede ser que se haya ido de la casa, que esté con otra mujer, ¿no? Pero hay esa posibilidad, miren, de que haya esa negación. También está el temor persistente, el niño que siente temor de forma frecuente, ¿no? Por cualquier motivo. También puede darse el caso de apatía crónica. Y cuando ya se tiene un cuadro depresivo por un periodo mayor a 6 meses, estaríamos hablando también de esta posibilidad de que ya sea un caso para llevarlo al psicólogo, ¿no? También podría darse una persistencia de problemas físicos sin causa aparente, desórdenes en el sueño y también en la alimentación, que puede fluctuar, por ejemplo, a no comer nada o a sobrealimentarse. Otros también, hablamos de sentimientos irracionales de culpabilidad. Lamentablemente, a veces cuando los niños no pueden procesar esto, de repente dicen, yo lo obligué a que salga y por el hecho de que él ha salido, se ha contagiado y ha terminado muriendo. Mire, puede darse estos casos. Pensamientos suicidas o conductas autodestructivas, aislamiento de la familia y amigos habituales. Por eso es necesario que nosotros nos acerquemos a la familia para preguntarles a ellos sobre nuestros estudiantes, ¿no? Gran hostilidad hacia los demás. Miren, todos estos casos harían que nosotros ya tengamos que derivar para que este niño sea trabajado ya con una ayuda profesional, ¿no? De un psicólogo. Y ahora sí, me gustaría saber, frente a una situación, vamos a ponernos un caso, ¿no? De un niño que tiene estos problemas, que de repente no son tan graves, ¿no? Pero que nosotros sabemos que está pasando por una etapa de duelo. En este caso, nosotros nos preguntamos qué deberíamos hacer, cómo deberíamos trabajar con el estudiante. A ver, hagamos una lluvia de ideas. Me entero que un alumno ha tenido el fallecimiento de un ser querido y en la clase muestra apatía por nuestro curso, ¿no? Ya imagínense, en condiciones normales, muchos niños tienen apatía por la matemática. En esta situación de duelo, pues este niño está teniendo apatía. ¿Qué es lo que podemos hacer en esta situación? A ver, me gustaría que nos compartan ustedes. ¿Qué piensan? A ver, ¿qué nos pueden decir? Poniéndose en este caso. ¿Cómo deberíamos trabajar con estos niños? Por ejemplo. Tener empatía con él, profesor. Tener empatía con él. Animarle, ¿no? Vamos a ponernos en el hablarle, caso de que el niño
quiere comentarle a ustedes. Ustedes se han quedado con él, le han dicho que se quede en el Zoom. Después de que todos han salido, se han quedado solamente usted con el niño. Y usted le va, el niño prácticamente está listo para conversar, está listo para hablarle del problema que está teniendo. ¿Qué debería hacer usted ya en esta situación ya? Ya el niño está dispuesto a hablar. Escucharle, ¿no? Que él nos cuente lo que le está pasando. Lógicamente la pérdida de un ser querido, de un padre y una madre es bien doloroso, ¿no? Escucharle y luego nosotros tener mucha empatía y conversarle, ¿no? Que la vida es así, en algún momento nosotros vamos a tener que partir de esto, ¿no? Y que simplemente nos lleva a la delantera, pero tratar de consolar, ¿no? De ayudarle, de apoyarle. Se fue el audio, ¿eh? ¿Escucha? Ajá. ¿Ya? Sí, Hola. sí se escucha. Sí, hasta un tratar de darle consuelo y apoyarle, ¿no? En estos momentos difíciles. Estar con él, acompañarlo ahí. Dándole ánimo, valor para que supere esta situación, ¿no? Porque puede llevar a la depresión. A ver, ¿algún otro participante? Nos ha dado muy buenas ideas, Efraín. A ver, otro participante. Maestro Julio. Sí, a ver, díganos. Sí, maestro Julio. En primer lugar, pienso yo que el docente debe tener una actitud de escucha. Debe estar en una predisposición de ser una persona asertiva. Escuchar al estudiante a que se desahogue, a que hable todo lo que él desea hablar, las experiencias positivas, negativas, sus miedos, sus angustias, sus tristezas, su desesperación, que se desahogue completamente sin interferir, sin intervenir. Después que tú has escuchado a este estudiante, es necesario, pienso yo, preguntarle, hijo o hija, ¿te gustaría a ti que nos volvamos a reunir? ¿Te gustaría que sigamos conversando y charlando? ¿Crees que te va a ayudar en algo o no te va a ayudar? Si el estudiante te dice que sí, entonces planeamos. Bueno, de aquí a ¿cuántos días quieres que nos encontremos? ¿A la semana? ¿Al mes? ¿Cada 15 días? ¿Qué te parece a ti? Después que él se ha desahogado. Y viendo que si el estudiante te dice, yo, maestra, quiero hablar con usted semanal, cada fin de semana, bien, hijo, ¿a qué hora tú estás libre? ¿Estás más tranquilo? ¿Estás más sereno? Y te dice tal hora, bien. Luego, conforme vamos viendo, si vemos que la situación está un poquito difícil, ¿no? Sería bueno, pues, acudir a especialistas, también de alguna otra manera acudir a sus padres, ¿no? Porque hay jóvenes que, o estudiantes que no confían en papá, no confían en mamá, por diversas circunstancias, ¿no? Entonces, pienso yo que deberíamos seguir esos pasos, ¿no? Primero la escucha, la empatía con el estudiante, luego citar, poner una fecha de encuentro, luego conversar con los padres y pues yo creo que por ahí empezaríamos a trabajar con el estudiante, luego acudir también a las personas, a las autoridades de la institución educativa, pedir apoyo para que tenga pues un acompañamiento psicológico. Me parece por ahí, maestro, algún aporte que pueda dar. Muy bien, excelente su aporte. La idea es justamente que nosotros, como nos había dicho ya, tendríamos que tratar de dejar que él se desahogue, que él hable, ¿no? Y como ya muchos lo están hablando, es el tema de la escucha activa, ¿no? Si no hay otro participante, sí, a ver. Maestro Julio, sí. Estoy de acuerdo totalmente con lo que han dicho los colegas anteriores y escuché, leí y también leí acerca de cómo hacer que el alumno se abra, cómo hacer que el alumno cuente.
O sea, no es decirle, cuéntame, ¿no? Sino tú comenzar a contarle, hacer casos que te ha pasado a ti, cómo te sientes tú, o sea, tú decirle, mira, esta situación está difícil, hacerlo sentir que su situación no solamente la está pasando él, sino que yo estoy también de una manera u otra, porque tengo amigos, familiares que han pasado lo que él está pasando. Cuando se genera esa similitud que le llaman rapport, creo algo así, el niño va viendo que hay algo similar. Entonces, poquito a poquito, él va a ir abriéndose. Bueno, es lo que escuché, ¿no? Pero sí, totalmente, la escucha que dicen los colegas, ¿no? Y brindarle confianza, hacerle sentir que él puede confiar en ti y decirle que si algo se siente mal, te puede llamar, te puede contar y si se puede, te podemos ayudar. Y totalmente de acuerdo con pedir la ayuda de un especialista. Si está ahí a mano un especialista, pues que converse, ellos conocen mejor, mucho mejor que nosotros. Eso es todo. Claro, ese es su trabajo de ellos, ¿no? Y se especializan incluso en lo que es el tema de la terapia, ¿no? Bien, muy bien. Vamos entonces a compartir algunas ideas que nos dan los psicólogos de la UNESCO al respecto. Miren, a ver, vamos a ver lo que nos plantean ellos. A ver, en primer lugar dice que le dejemos hablar libremente y sobre todo esto les pido por favor, no los interrumpan mientras ellos hablan, ¿ya? No los interrumpan mientras ellos hablan. Esperen a que ellos terminen para que recién ustedes puedan tomar la palabra, ¿ya? Pero no los interrumpan. Denles tiempo necesario para hablar. No muestren ustedes impaciencia. El niño de repente puede estar dando demasiado detalle, pero ustedes en ese momento tienen que darle todo el tiempo para que él pueda hablar. No le exijan respuestas que no quiere dar. Si el estudiante muestra que quiere tomar algo de reserva, ustedes no le pueden exigir que les dé respuestas acerca de eso. Ustedes no están ahí para tomar conocimiento. Esta es una función de soporte emocional. No es para que ustedes conozcan el fenómeno, nada. Entonces, no le exijan respuestas que el estudiante no les quiere dar. Tienen que ustedes estar atentos a sus estudiantes, hay síntomas, ustedes pueden ver cuando una persona se siente angustiada, ¿no? Algunos tienen incluso manías, se cogen el pelo, están con las manos de repente, ¿no? Haciendo algo. Entonces, la idea es que a esos estudiantes que están angustiados, ustedes hagan que se sientan acogidos, cómodos, pero no les muestren lástima. Esto es muy importante. No les muestren lástima porque eso duele más todavía. Entonces, no es para estar diciendo, ay, pobrecito, ni nada. Qué pena, nada de eso, ¿no? Otra sugerencia que se les da es no desprecie sus sentimientos, diciéndole, no estés triste, eso ya pasó. Olvídalo, eso no es nada. A veces uno dice, eso no es nada, me han pasado cosas peores. No están los estudiantes para escuchar ese tipo de cosas, ¿ya? Tampoco está para que usted le digan, no estés triste, no te deprimas. Eso no le va a ayudar en nada. Usted tiene que orientar la conversación con frases como, miren, aquí la cuestión es que ustedes, cuando él les está conversando, la idea es que ustedes le planteen algunas preguntas para que continúe el relato, ¿no? Entonces, aquí se dan algunos ejemplos. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Y qué sentiste en ese momento?
Cuéntame más acerca de esta situación. Dame un poco más de detalle de esto que sentiste, de esto que te pasó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es necesario que el niño, el joven, sienta que ustedes realmente lo están escuchando. ¿Ya? Muestre comprensión por sus sentimientos, diciendo, por ejemplo, comprendo que estés triste o enojado, ¿ya? O simplemente esté cerca para brindarle compañía y apoyo. A veces pueden ustedes simplemente estar con él. Bueno, lamentablemente esto es difícil en la parte remota, ¿no? Pero ustedes podrían quedarse y de repente, así como lo he hecho yo el día de hoy, ustedes podrían compartir un video, podrían compartir algo de música con el estudiante, estar los dos sin hablar de repente, solamente sintiendo, haciéndole sentir al estudiante que está siendo acompañado por ustedes. Use una entonación de voz que invite a acercarse. Dígale palabras alentadoras. Asienta con la cabeza en señal de estar atento a lo que está comunicando. Sonría cuando sea pertinente. Demuestre que hay un interés real por escucharle y por comprenderle. Esto es otro error que nosotros cometemos a diario, ¿no? Cuando alguien viene a contarnos nuestros problemas, nosotros le salimos con que hemos vivido algo parecido. O a mí me ha pasado algo peor. Y nos ponemos a hablar de nosotros, cuando esa persona lo que quiere es escuchar, que nosotros le escuchemos. No quiere que nosotros le contemos nuestros problemas. No mienta o prometa cosas que sean difíciles de cumplir, como nos decía la profesora, ¿no? Voy a estar contigo siempre, voy a hacer, pero de repente no se puede. Y entonces, si estamos en esa situación, se le puede decir al estudiante, mira, la verdad que tengo una buena cantidad de estudiantes, algunos tienen problemas, pero en lo que tú me necesites, yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte para estar contigo, para poder conversar, ¿ya? Pero como les dicen, no prometa cosas que sean difíciles de cumplir. ¿Qué les ha parecido estos consejos? Muy buenos. ¿Ah? ¿Qué les parece? Muy buenos. Sí, ¿no? Yo pienso Claro. que nos Profesor Julio, permiten más buenas o menos. noches. Sí. Y sí sucede eso. Hoy día me pasó el caso de un alumno que yo estaba preguntándole a cada uno de ellos su nombre, que se presenten su nombre. Yo puse el ejemplo primero. Y cuando me tocó este alumno, me dijo que no tenía audio y todo me lo escribía por el chat. Y después expresamos una sonrisa todos y él seguía serio. Eso me muestra un poco de que tengo que indagar por qué es así, ¿verdad? Profesor Julio. Así es, sí. Tiene que ustedes ver, pero como les decía, como se les aconseja aquí, no le hagan sentir al estudiante que ustedes se acercan a él porque le tienen pena. Ese error no pueden cometer. Pero sí, ver posibilidades de acercamiento, ¿no? A la realidad que está viviendo el estudiante. De repente, utilizando diferentes fuentes, ¿no? De repente... Maestro Julio. Sí, dígame. Maestro Julio, usted me hace traer a la memoria en este momento. Muchas veces el estudiante selecciona a sus maestros, ¿verdad? Dice, yo pues confío en el profesor de inglés y no confía en la profesora, en su tutora, ¿verdad? Entonces, se abre su conciencia, abre su corazón, sus sentimientos, ¿no? Hacia esta persona. Pero muchas veces se comete el gran error de que el docente, no sé si no percibe o no se da cuenta, busca saber lo que no debe saber, conocer lo que no debe conocer. Entonces cae en tal imprudencia que hace sentir al estudiante mal, que en vez de que el estudiante se acerque a alguien libremente y voluntariamente a confiarle algo
porque a lo mejor quiere desahogarse, quiere hablar con alguien, a lo mejor en su casa no le prestan atención y necesita a alguien en el colegio. Y a veces algunos maestros cometen el grave error de indagar, de preguntar, de querer sacar, de querer saber más de lo debido y de lo necesario. Entonces, es necesario tener mucha prudencia, mucho cuidado con los estudiantes, porque ellos saben a quién eligen para que confíe en sus cosas, que para ellos es muy importante. Si tú le guardas lealtad, el estudiante acude a ti. Pero muchas veces sucede que encontramos personas que, pues, al buscar, al mirar, diríamos querer saber qué pasa en ese estudiante, rápidamente se entera y ya está comentándolo con otro maestro, ya está conversándolo con el otro maestro, pero no para hacerle un bien, sino para cotorrear. Debió acudir a su tutor, a su tutora o a la dirección para ver de qué manera ayudan a estos jóvenes, a estas señoritas. Mire, maestro, yo pienso, por ejemplo, he conocido, no es de la institución donde yo trabajo, un estudiante que pues invitaba a otra persona a mirar pornografía por el celular, a otra compañera, y le decía, ¿sabes qué? Estoy enamorada de ti, estoy enamorado de ti. ¿Te puedes contactar conmigo? Dime la hora, a qué hora podemos conversar. Y entonces, este chiquito, cuando la mamá le fue, diríamos, le retiró el celular, encontró todas estas cosas, le golpearon al niño, prácticamente le golpearon muy fuerte. Lo encerraron al niño en su casa. Y esta madre pidió apoyo, ayuda ¿a quién? A otra madre de familia. Tal vez por desconocimiento, no buscó a personas, diríamos, especializadas en este caso, y el niño empezó a cortarse la muñeca. Empezaba a cortarse, una y otra vez, una y otra vez. Entonces nosotros pienso yo que este niño pues ha tenido un seguimiento, ha conversado con la mamá y el papá, ¿no? Yo me enteré por otra persona, ¿no? Entonces hay el rol tan importante que jugamos todos los maestros, todos, sin excepción. No es necesario que tú seas tutor, o sea, todos jugamos un rol muy importante dentro de una institución educativa, desde el más alto hasta la última persona que trabaja en la institución educativa. Todos somos importantes para poder ayudar a los estudiantes. Así es. Gracias, maestro Sí. Julio. Efectivamente. Justamente esto es lo que nosotros buscamos, compartir experiencias, ¿no? Porque son situaciones que la problemática de la juventud ya ha sido bastante grave antes de la pandemia y ahora hay situaciones que se han hecho más grandes, ¿no? Y entonces por ese lado es necesario que también nosotros cambiemos ciertas actitudes. Y este caso, por ejemplo, se da, ¿no? Y hace poco, por ejemplo, había tenido una conversación con una compañera, con una colega, que me decía que hay es directiva esta colega, ¿no? Que, por ejemplo, un profesor del colegio se ha enfermado de COVID, le cuenta a todo el mundo, ¿no? Pero le dice, pero no vayas a decir, no vayas a decir que yo te dije. Y yo le digo, ella dice, no vayas a decir que yo te dije, ni le vayas a decir a nadie más. Porque yo me voy a encargar de decirle a todo el mundo. Esa es la situación. Porque tienen esa mala costumbre, ¿no? Y frente a situaciones que están así, de una persona que está sufriendo, no sé, para ellos es como, o sea, dar la noticia, se sienten bien haciendo eso. Y tenemos muchos colegas, lamentablemente, que tienen ese defecto, ¿no? Entonces hay que cambiar esa situación. Imagínense, el alumno no quiere realmente que su caso se esté exponiendo, que esté en la boca de todos. ¿Cómo creen que se puede sentir un muchacho, un joven, cuando están diciendo, mire, su papá se murió,
ya no tiene, no sabe cómo llegar al día, de repente comerá un día, no dejando un día, o come una vez al día nada más. Miren, esas cosas para un joven, para un adolescente, son terribles. Así que nosotros no podemos estar ventilando estas situaciones, ¿no? Tenemos que ver cómo cambiamos esa forma de actuar que tenemos. ¿Mm? Bien, miren, estamos en 99, imagínense, increíble. 100 ahora, ya llegamos al pico. Pero Profesor, entonces, miren, ¿sí? se podría Efraín. hablar, estaríamos hablando de lo que usted Ajá. dice, ¿no? De este tipo de hábitos malos de los docentes, podríamos estar hablando del chisme, ¿no? Y Así la es. Biblia pues dice bien claro, ¿no? Aparta al chismoso y cesará la contienda. O sea, porque siempre, el chisme siempre es para perjudicar a otro, no para edificar. Entonces es bien claro la Biblia, ¿no? Cuando dice aparta al chismoso y cesará la contienda. Entonces hay que tener cuidado, eso es un rasgo de carácter negativo, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué alumno va a confiar en un profesor así? O profesora, sabiendo que va a contar, no guarda discreción. Entonces hay que tener cuidado con nuestros estudiantes. Si queremos que confíen en nosotros, pues debemos aprender a guardar discreción, no ser discretos. Gracias, profesor. Sí. Miren, y ahora con este tema de las redes sociales también cometemos errores. Por ejemplo, yo no felicito en los grupos de WhatsApp, no felicito por el cumpleaños, le mando a su personal, ¿ya? Si le tengo que felicitar por su cumpleaños, lo felicito en su personal, no lo hago en el grupo. Me parece que por ese lado no funciona, no es muy, pareciera que hay mucho de, ¿qué les puedo decir? De mostrarse algo que no es de repente, ¿no? Y hay cosas que debemos hacerlo en forma individual. Nosotros tenemos en estos momentos un colega que está mal y pues se ha dado la posibilidad de que podamos hacerle alguna transferencia, ¿no? a su cuenta. Y a veces pues, vamos a formar el grupo y para que le enviemos todos. Cuando eso puede hacerse de forma muy personal. O sea, ¿por qué? Para que en el grupo salga, gracias a tal oficina que han entregado tanto y que no sé cuánto. Cuando esas cosas deben hacerse de manera, como se dice, no este hecho, ¿no? De entregar, de dar algo, debe hacerse, para mí, de lo más secreto posible, ¿no? Que de repente solamente lo conozca esa persona que está recibiendo. Pero pareciera que se hace toda una publicidad de que ya estamos entregando, que nosotros somos gente muy desprendida, que apoyamos, no sé por qué, parecía que quieren sentirse mejor a partir de eso, ¿no? Y entonces hay que ir desechando esas formas de actuación que no son auténticas, ¿no? Y que no reflejan necesariamente una bonhomía, ¿no? Bien, vamos a continuar. A ver, acá nos habla, bueno, este es un tema que sí hemos sacado de lo que es los documentos del ministerio, que nos hablan de las oportunidades y posibles limitaciones de la tutoría a distancia. Y por un lado tenemos una profesora contenta y por otro lado tenemos una profesora frustrada, ¿no? Bueno, la profesora contenta está así porque nos dicen que este tema de la tutoría a distancia funciona bien, sobre todo en casos de emergencia. Funciona mejor que la modalidad presencial. ¿Por qué razón? Porque miren, cómo nosotros podemos llegar a los estudiantes de diferentes lugares, llegar a su casa. Eso estamos haciendo. Estamos llegando a su casa del estudiante. Y eso lo podríamos hacer en la fase presencial. Imagínense, tomar un micro, tomar un ómnibus, una combi, para ir a verla cada alumno a su casa, para tener la oportunidad de reunirnos con cada uno de ellos.
Era muy difícil, pero ahora lo podemos hacer. De repente, con una llamada de celular, que antes, en la fase presencial, jamás de repente le hemos llamado, hemos hablado con el estudiante acerca de sus problemas, acerca de cómo se siente. Bueno, hay limitaciones muchas veces con el uso de la tecnología, pero una vez que nosotros empezamos a usarla, nos adecuamos a la tecnología, ya esto se hace mucho más eficiente, más efectivo se hace el trabajo en cuanto a lo que es el uso del tiempo y también de la energía. Esta es otra gran posibilidad. Mire, cuando nosotros tenemos el Zoom, nosotros podemos ver, por ejemplo, tenemos la posibilidad de grabar los videos, de ver el desempeño de los estudiantes, ¿no? Ustedes saben que en el Zoom, por ejemplo, podemos formar grupos, podemos hacer que trabajen, podemos hacer que expongan, ¿no? Así como hacíamos en la fase presencial, nos íbamos visitando los grupos para darle orientaciones, así podemos ir entrando a las diferentes salas y darles orientaciones a los grupos pequeños, ¿no? Luego los volvemos a reunir en un grupo grande y empezamos a discutir sobre lo que cada grupo trabajó al interno, ¿no? Entonces, pero miren, si yo tengo grabado, yo puedo, a partir de esto, puedo ver su desempeño. Y también hay algunas plataformas como el Jitsi Meet, por ejemplo, que permiten ver incluso las intervenciones de los estudiantes. ¿Cuántos minutos intervino cada estudiante? Le sale en una matriz. Es una cosa excelente. Y bueno, si ustedes entran hasta las rubras para evaluar, ¿no? Donde los estudiantes, miren, de un determinado producto, ellos van a saber cuáles son sus criterios para evaluarlos. Van a poder hacer su autoevaluación, van a poder hacer la coevaluación. Y entonces por ese lado se va enriqueciendo las actividades. También permite que estudiantes con perfiles poco participativos, aquellos tímidos, aquellos que no les gusta hablar, puedan interactuar con mayor facilidad. De repente, por ejemplo, con su cámara apagada, ¿no? Pero de todas maneras están interactuando. Entonces, de alguna manera la tecnología rescata a estos muchachos y los pone en contacto con los demás, los pone a trabajar con los demás. Entonces, también eso es una ventaja. Y por último, pues, fortalece la autonomía. O sea, muchas cosas que de repente en la fase presencial necesitaban que el profesor esté ahí. Ahora, como no lo tiene frecuentemente, ya empieza él por su cuenta a tratar de aprender. Entonces, en este momento el estudiante se pone cada vez más en la condición de tomar decisiones propias, ¿no? Bien, entonces esas son las grandes ventajas que tiene este trabajo de la tutoría a distancia. Pero miren, ¿cuáles son los problemas que hay? Bueno, los de conectividad, ¿no? Según Martens, ayer en una entrevista ha dicho que más de 400,000 estudiantes peruanos no se han podido comunicar en el 2020 por ningún medio. Prácticamente han salido del sistema educativo, más de 400,000 estudiantes. Bueno, y esta estadística de repente un poco corta, ¿no? Y también está esta situación, ¿no? Las posibilidades de distracción son mayores. Por eso es necesario que ustedes no pierdan su tiempo haciendo clases parecidas a las que eran las clases presenciales, donde ustedes son los que hacen la conferencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita le hemos mostrado esta herramienta del Mentimeter, pero ustedes habrán visto ahí que hay la posibilidad, pues, de ver sus intervenciones, y esa solamente es una de las preguntas. Hay otras preguntas donde ustedes pueden trabajar, las de opción múltiple, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una cantidad de instrumentos que permiten que las clases sean activas, ¿no? Para impedir que los estudiantes, pues, estén haciendo otras cosas, ¿no? Mientras ustedes están exponiendo, ellos están entrando a veces a páginas, ¿no? Pornográficas, o de repente están jugando un juego en línea. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Necesitamos cambiar la metodología. Por eso es que mi propuesta frente a esto es la clase invertida, ¿ya?
que lo vamos a dar más adelante, ¿no? Este domingo, por si acaso, este próximo domingo, les voy a presentar lo que sería una propuesta de evaluación diagnóstica, ¿ya? Una propuesta de evaluación diagnóstica integral de las 4 competencias de los estudiantes. Entonces, eso vamos a hacer este domingo. Bien. También aquí se nos plantea cuáles son los momentos que debemos trabajar los profesores. Tenemos el momento antes de la clase, ¿ya? Antes de conectarnos. Lo que tenemos que hacer es planificar la tutoría individual de acuerdo a las necesidades de orientación, establecer el contacto oportuno y por el medio apropiado, ¿no? Con la debida anticipación, nosotros debemos dar, por ejemplo, si estamos trabajando con el Zoom, debemos dar el vínculo, ¿no? A los estudiantes, que se supone que ya los tenemos en un grupo, por ejemplo, de WhatsApp, para que ellos se puedan conectar y puedan empezar a tiempo, ¿no? Y también tenemos que hacer la preparación de la reunión. Entonces, esto tiene mucho que ver de repente con lo que yo les estoy proponiendo, que es la clase invertida, ¿no? Donde el estudiante ya viene con conocimientos y fundamentalmente en clase se dedica a hacer actividades que desarrollan sus competencias. Durante la reunión, lo que vamos a tener es una interacción o desarrollo del espacio de tutoría individual. Y finalmente, después, nosotros tenemos que hacer un registro, el seguimiento y acciones para asegurar la continuidad del proceso. Miren, interesante es que nosotros empecemos a trabajar con nuestras hojas de cálculo, ¿ya? Con nuestras hojas de cálculo debemos trabajar. ¿Por qué razón? Porque estas hojas de cálculo nos permiten, por ejemplo, ¿no? Acá está el niño que les decía, está por acá que juega. Bien, lo que le estaba diciendo es de que nosotros tenemos que registrar el desempeño del estudiante, las actividades que ha realizado, ¿no? Y eso podríamos hacerlo con ayuda de una hoja de Excel, ¿no? En la que puede estar, por ejemplo, una rúbrica. Y como les digo, miren, la ventaja que tenemos, yo el año pasado les enseñé a bajar y a poder grabar en video, poder grabar una reunión. Cuando se tiene el Zoom pagado, también se tiene la posibilidad de grabar. Pero este programa que vimos el año pasado, que es el OBS Studio, les permite grabar la reunión. Y entonces ustedes, por ejemplo, con su hoja de Excel, pueden ir evaluando a sus estudiantes de acuerdo a las intervenciones que han tenido, de acuerdo a las actividades que han llegado a realizar en esta reunión. Entonces, por ese lado, es importante que ustedes puedan hacer el registro, ¿no? Y también, pues, tenemos, de lo que les voy a dar ahora, que son estos instrumentos, estos test, de los que les voy a dar ahora, yo voy a crear 2 formularios, uno por cada test. Y el vínculo les voy a dar, y también les voy a dar la posibilidad de que ustedes tengan la hoja de Excel con los resultados. Y entonces esa va a ser una parte importante de esa evaluación diagnóstica, ¿ya? Entonces, aquí tenemos estos momentos, ¿no? De lo que es la tutoría remota, la tutoría a distancia. Bueno, y aquí están los elementos, los diferentes elementos que nos permiten que los estudiantes lleven a cabo la expresión emocional, ¿no? Entonces tenemos estos 3 elementos, ¿no? La escucha activa y consciente, el diálogo apreciativo y la validación emocional, ¿ya? En cuanto a la escucha activa, vendría a ser una capacidad de mantener una atención focalizada, no solo en el discurso del estudiante o sus familiares,
sino también de poder entender e interpretar su lenguaje no verbal y paralingüístico. Esta es la escucha activa. En cuanto al diálogo apreciativo, se dice que es una técnica de diálogo e indagación que fundamentalmente se centra en las fortalezas y recursos que tiene la persona. Les permite que ellos vayan hacia lo que es la autorreflexión y al cambio de conductas. Entonces, finalmente tenemos la validación emocional. La validación emocional se define como una práctica de trabajo en donde el estudiante, a partir de lo que siente y piensa, a partir de las situaciones que lo rodean, trata de validarse y dar cabida a los efectos surgidos en el niño o niña en su vida cotidiana y en sus diferentes interacciones con la vida. Miren, la idea es que nosotros trabajemos estos elementos en nuestras interacciones para poder darle este soporte emocional. Bien, entonces, bueno, acá tienen ustedes una teoría un poquito más desarrollada acerca de estas, por ejemplo, de la escucha activa. Ustedes deben saber que en la escucha activa hay dos elementos fundamentales, ¿ya? Uno de ellos, acá lo tienen, es lo que se conoce como la disposición psicológica. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos internamente, ¿no? Y nosotros tenemos que prestar atención constante al estudiante. Identificar lo que él nos está queriendo decir, sus objetivos y sus sentimientos. Ese es el primer punto. Nosotros tenemos que tener una disposición psicológica, ¿no? Tenemos que estar preparados para llevar a cabo esa escucha activa. Si yo tengo un problema que en este momento me está quejando, por ejemplo, lo que les he contado, ¿no? Una discusión que he tenido con uno de mis jefes, a veces nos deja fuera de foco, nos deja fuera de posibilidades de llevar a cabo esta escucha activa. Entonces, en primer lugar, tenemos que calmarnos, ¿no? Y tenemos que predisponernos. Si hemos quedado con el estudiante a conversar, ¿no? Y si es que no pudiéramos salir de esa situación de estrés, ¿no? De repente podríamos posponer, porque es fundamental que tengamos esa disposición psicológica. Luego viene la expresión, ¿ya? De que se está escuchando al otro interlocutor con comunicación verbal. En este caso, se conoce como la función fáctica del lenguaje. Entonces, lo que se les había dicho antes, ¿no? Acompañar el relato del estudiante, ¿no? Por ejemplo, esta situación donde dice ya veo, y el lenguaje no verbal, ¿no? El tener el contacto visual, ¿no? Yo me acuerdo un poco de este periodista que ahora está en Willax, que decía, mírame a los ojos. Bueno, contacto visual. También los gestos, la inclinación del cuerpo que podamos hacer. Todo esto es fundamental para que el estudiante pues sienta que realmente estamos llevando con él a cabo lo que se conoce como la escucha activa. Ahora miren, sería importante una sonrisa, yo les digo, a veces te da la llave, ¿no? Para abrir de repente esa ostra, ¿no? Que se niega, que ha puesto sus escudos, que no quiere expresarse, ¿no? Entonces, es importante la sonrisa. No es una sonrisa donde se trata de transmitir confianza al estudiante, ¿no? Y también, pues, produce la empatía. Cuando alguien le sonríe, se activan lo que se llaman nuestras neuronas espejo, ¿no? Y
y nos reímos. Esto le pasa a los bebitos, ¿se han dado cuenta? Cuando nos reímos con un bebito y él también nos mira y se sonríe. Entonces eso hay que tenerlo, ¿no? Luego tenemos el contacto visual del que ya hablamos, ¿no? O sea, imagínense de que esté de espaldas a él escuchándolo, ¿no? La idea es tener ese contacto visual. Por eso que si nosotros vamos a tener una conversación con el estudiante, deberíamos preocuparnos por tener prendidas las cámaras, ¿no? Si es que se pudiera, ¿no? Tratar de tener ese contacto visual. También esto es lo que se llama el reflejo automático o mirroring, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que tratar de tener, de repente, acompañar al estudiante en cuanto a los gestos, ¿no? O sea, tenemos que establecer entre lo que yo hago, entre mis expresiones, entre de repente mis movimientos, que el estudiante sienta que hay una relación entre lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante trabajar. Luego tenemos la postura corporal receptiva, y en este caso, pues, miren, lo que nos dice es que la persona que escucha activamente tiende a inclinarse ligeramente hacia adelante o hacia los lados mientras está sentado, ¿ya? Imagínense que de la postura nada más el estudiante puede sacar la conclusión de si realmente lo estamos escuchando, ¿no? Si realmente le estamos poniendo atención a lo que nos está contando. Bueno, luego vienen las señales verbales, ¿no? En cuanto a las señales verbales, por ejemplo, se habla de emitir palabras de refuerzo o también cumplidos. Bueno, en este caso también yo no estoy mucho de acuerdo con los cumplidos. No hay que ser muy salameros. Hay que saber hacer cumplidos, ¿ya? No es cuestión de decir qué bonito, está lindo, está muy bien. No. Es, por ejemplo, decir, se nota realmente que has hecho un esfuerzo en esta oportunidad, ¿no? Porque mira, en otras oportunidades yo he visto esto, pero ahora sí te has esforzado bastante y en el producto se está notando, ¿no? O ahora, por ejemplo, yo te he sentido alegre. Todo el tiempo has estado triste, pero ahora te he sentido alegre. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué te estoy sintiendo que estás recobrando el ánimo, ¿no? Entonces, tratar de dar un poco de estas palabras, ¿no? Lo hiciste muy bien, me gusta cuando eres sincero. No vayas a pensar, no, acá hay esto, acá hay esto. Todo lo que está acá en el celular, nada más, todo lo que está acá. Claro, pues. Porque yo tengo los documentos que hay son archivos. Pero sí los he descargado al celular. Porque una cosa es de que yo ingreso al WhatsApp web y de WhatsApp web los descargo, pero acá no. No, de ahí yo lo leo. ¿Tú lo lees de acá? Sí. Yo todo leo de ahí. Los correos, las cuentas, los archivos. Por esto no me quites 45,000, ¿no? Dejas un poquito menos estado, ¿no? Sí, vaya. Buenas, ¿estamos ya? ¿Estamos? ¿Se había desconectado? Sí. Ya, ahora ya estamos nuevamente. Fuerte y claro, fuerte y claro. Ya, listo. Miren, el internet nos jugó una mala pasada. ¿En dónde nos habíamos quedado? ¿En parafrasear, en emitir palabras? Estabas parafraseando, me parece. Parafrasear. En parafrasear, ¿no? La idea aquí es hacerle sentir que nosotros lo estamos escuchando, ¿no? Él nos habla de repente usando su lenguaje, ¿no? Y nosotros le vamos a parafrasear, le vamos a decir, ¿quieres decir que te sentiste de esta manera?
¿no? Por ejemplo, ¿has sentido vergüenza? Ya, por ejemplo, mira, ves, acá con la que dice Mary. Ahora, otra, por ejemplo, otra señal verbal es resumir, ¿no? O sea, en pocas palabras, todo lo que de repente, todo el relato que él nos ha estado haciendo, ¿no? Y la última es hacer preguntas, ¿no? Hacer preguntas. Ahí está. Apaguen sus audios, por favor, señor. Ya está. Bueno, la otra es hacer preguntas. La idea es que estas preguntas van a mostrar que nosotros realmente estamos interesados en lo que él nos está relatando, ¿no? Entonces, estas preguntas no pueden ser preguntas vagas. Tienen que ser preguntas que hagan sentir al estudiante que necesitamos más información de lo que él nos está dando, ¿no? Simplemente eso, ¿no? De repente algo más concreto para que él sienta ese acompañamiento que le estamos haciendo. Bueno, y acá tienen algunas cosas que nunca deberían hacer, ¿no? Por ejemplo, dice distraerse durante la conversación, interrumpir al que habla, juzgarlo y querer imponer tus ideas, ofrecer ayuda de manera prematura y con falta de información. O sea, a veces nosotros de repente estamos ansiosos y rápidamente ya, bueno, yo quiero despachar ahora cinco muchachos. Y entonces, a ver, rapidito. Entonces vamos a, bueno, en este caso tienes que hacer esta situación, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No estamos para ese tipo de actuaciones, ¿ya? Entonces, no se trata pues de que él viene a pedirnos ayuda. Él lo que quiere es que lo escuchemos. Entonces, es un error terrible que podemos cometer, es ofrecer ayuda de manera prematura y con falta de información. No hemos tenido los detalles. Entonces, ¿cómo le vamos a ayudar? ¿Mm? Rechazar y no validar lo que el otro esté sintiendo. Descalificar al dar tu opinión, eso también es. Aquí tú has actuado mal. No podemos decirle eso al estudiante, ¿ya? No podemos decirle eso. No podemos descalificarlo. Contar tu propia historia en vez de escuchar la suya. Ese es otro que ya lo hemos visto que está siendo recurrente, ¿no? Bien. Y como yo les había prometido esta situación, ¿no? Yo he tenido un problema en esta semana, imagínense, estamos martes, no sé qué ha sido ayer, con uno de mis jefes. Y como le digo, yo he estado recolectando información, haciendo el trabajo, ¿no? De forma bastante prolija. Y esta llamada, pues, me desconcentra, me quita de esa situación de armonía en la que estoy, ¿no? Y yo también levanto la voz, y yo también hablo fuerte, ¿no? Y bueno, ustedes saben que cuando teníamos el teléfono fijo, lo colgabas con fuerza, ¿no? Pero ahora como es celular, no lo puedes tirar tu celular. Pero algo así más o menos se puede haber dado de la otra parte, ¿no? Porque yo y el directivo iba a mi clase a decirme tal cosa, yo siempre le respondía, mira, yo lo que estoy haciendo tiene un fundamento. Yo no lo estoy haciendo por capricho ni nada, tiene un fundamento. Y si tú me dejas, yo te voy a explicar por qué estoy haciendo estas cosas. Y lo mismo ahora que estoy como especialista también. Entonces, yo no me dejo por nadie sojuzgar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, puede ser lo más jefe que sea, pero nosotros estamos viviendo en un estado de derecho. Nosotros tenemos deberes, nosotros también tenemos derechos, ¿no? Y tenemos derecho a ser tratados con dignidad en el trabajo. Entonces, pero
viene la otra situación, que ayuda también, miren, porque a veces simplemente el que uno se descontrole, ¿no? Puede hacer que la situación se haga un poco más delicada, ¿no? Entonces, ahí va este consejo que les digo, ¿no? Pensar en el otro, en lo que le está pasando. Y entonces yo me puse ponerse en su lugar y decir, bueno, pues está estresado porque le piden cosas que de repente, por tanto que tiene que hacer, no lo ha hecho a tiempo, ¿no? Y considera que puede presionar, pues, ¿no? Al subordinado. Y entonces, ese tratar de comprenderlo, para mí me ayuda mucho a recobrar la armonía, a recobrar el equilibrio emocional. Y uno puede estar molesto varias horas, fastidiado, de repente tratando mal a tus seres queridos por esa situación que has vivido. Pero como yo les había dicho, nuestro negocio es ser felices. Y hay que hacer de todo para ser felices. Y entonces, saber cómo descargar. Por ejemplo, yo, ¿cómo me descargo? Haciendo un documento, haciendo un informe. Y de ahí tengo que recobrar la felicidad. Tengo que recobrar la armonía. Entonces, un aspecto, como le digo, muy importante es ponerse en la situación del otro. Porque todos somos seres humanos, todos somos capaces de cometer errores, ¿no? Entonces, nos ayuda mucho en ponernos en la situación, comprenderlo, tratar de comprenderlo, ¿no? Esperar que un poco se calmen las aguas y poder hablarlo, el tema, yo siento que tengo toda la razón, ¿ya? Y estoy listo para fundamentarlo en un debate, en una discusión, en una conversación, de repente ya amical, a comentarlo y a dar a conocer lo que pienso. Yo estoy seguro de mí. Entonces, estos problemas, como ustedes también me están diciendo, se van a dar. Tenemos directivos que lamentablemente a veces no hacen bien su trabajo, que lamentablemente se la pasan de vagos todo el año casi, y que creen que su función es la de supervisar, de fiscalizar, de mandar un memorando, y ahí se sienten que están haciendo un trabajo importante, ahí sienten que están justificando su sueldo. Les digo, traten de comprender a ellos. Y si es posible, pues en la medida de sus posibilidades, ustedes traten de comunicarse, de tener conversaciones con ellos. Yo creo que eso es lo que más nos va a ayudar, ¿no? Miren, imagínense, nosotros, en cada institución educativa debería haber una comunidad de aprendizaje. Debería haber una comunidad de aprendizaje. Ahorita, los directivos y los docentes deberían estar aprendiendo sobre estos temas relacionados con el soporte emocional. Deberían hacer eso, pero muchos no lo están haciendo. Entonces, es necesario que cuando se dé la posibilidad, cuando nos den los espacios, comentarles, ¿no? No reclamarles, comentarles. ¿Cuál es la función en esta situación de emergencia del directivo? Ellos no están para fiscalizar, no están para exigir. Están para que ellos mismos le den alternativas de solución, para que ellos le den propuestas para que ustedes puedan hacer un mejor trabajo. Ellos deberían orientarles. El día de mañana, por ejemplo, yo tengo una capacitación con todos los coordinadores de las GEC. Porque se necesita, ellos en las GEC realmente son los que hacen el trabajo. Lamentablemente, en muchas oportunidades, la dirección de una GEC lo tiene un profesor de primaria que deja el trabajo pedagógico a los coordinadores. Entonces,
prácticamente los coordinadores en la SEC se han convertido en los líderes pedagógicos, porque el director está más preocupado por la parte administrativa o porque de repente no conocen. Entonces, la idea es, y aquí también vemos una tremenda falencia, ¿no? Imagínense, es la primera vez, el día de hoy, que el ministerio nos da una capacitación para los directores. Pero con el tema equivocado, porque no era para estar haciendo instrumentos de gestión, era para trabajar justamente lo que estamos viendo ahora. Cómo trabajar con los docentes la evaluación diagnóstica, cómo trabajar con los docentes el soporte emocional. Eso es lo que deberían trabajar en esta capacitación. Pero lamentablemente a veces los errores parten desde arriba, ¿no? De las altas esferas del poder. Muy bien. Ahora sí me gustaría presentarles esto.